Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta 26ª edición de los Diálogos de Ashoka. Estos diálogos están pensados para gente que tiene interés en el emprendimiento social, que tiene interés en la capacidad de las personas por cambiar en base a un mundo mejor. Y esto es un poco lo que pensamos en Ashoka. Estos encuentros, estos diálogos son cortos, tenemos escasamente 30 minutos y donde miembros de la comunidad de Ashoka explican sus retos, explican el impacto que están teniendo. Mi nombre es Luis Bonell, yo soy un miembro de la comunidad de Ashoka, soy parte de la Ashoka Support Network, la red de ASNs que llamamos. Soy cofundador de la Fundación Barcelona Actúa, soy el presidente del patronato y en Barcelona Actúa trabajamos por la integración y la inclusión de migrantes. Quizá lo que nos diferencia es que lo hacemos a través de la sociedad civil. No simplemente tenemos programas con la gente que viene, sino queremos que la sociedad civil a través del voluntariado se involucre. Y porque es parte fundamental los que estamos aquí que también nos involucremos. Adicionalmente, pues tenemos una serie de programas en África, en Kenia 3 escuelas, en Sierra de Leona microcréditos y en Ghana trabajamos con una cooperativa de mujeres. Entonces, hoy tenemos una charla muy especial porque mañana es el Día del Refugiado y hemos invitado a nuestra emprendedora social Ana Karina García, fundadora de Juntos se puede, y hemos invitado también a Suni Bokobo, manager de Demos Lab. Y la intención de hoy es hablar del poder de la migración como herramienta de cambio social. La migración es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que podríamos abordarlo de muchas maneras de ser. Solo tenemos 30 minutos y lo trataremos un poco de una manera muy focalizada en 3, 4 aspectos. Y antes ya de empezar, comentaros que aquí tenéis en el chat la posibilidad de preguntar y en la medida que podamos vamos a atender estas preguntas, ¿no? El diálogo de hoy vamos a tener como 4 bloques. Un primer bloque de introducción y ahora enseguida tanto Ana Karina como Suni se introducen, se presentan. Luego tendremos un primer bloque donde hablaremos de las personas que migran, quiénes son, qué les mueve, qué implicaciones hay en estas personas. Luego tendremos otro bloque donde hablaremos del proceso de llegada y de la integración de los que vienen con los que reciben, qué dinámicas allí se establecen para lograr una sociedad más cohesionada y simplemente cerraremos hablando un poco de qué es lo que nos une a todos al final. Seamos receptores, seamos emisores, al final hay algo que nos une a todos. Entonces, yo sin más, empezamos por ti, Ana Karina. Coméntanos un poco qué es lo que haces, qué te ocupa, qué te preocupa y en dónde estáis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como ya les comentaron, soy fundadora de la Fundación Juntos se puede, también soy fellow de Achoca, empezando en este camino. Un poco desde nuestra organización, lo que trabajamos es poder generar un modelo 360 que permita disminuir la vulnerabilidad que hace que las personas migrantes, refugiados y también la comunidad acogida entren en un ciclo de pobreza continuado. Por eso, desde nuestra organización, nuestro foco es holístico, es interdisciplinario. ¿Y qué nos preocupa un poco? Bueno, nos preocupan las narrativas cada día más hacia la securitización de la migración y de los refugiados y no hacia los procesos de apertura, entendiendo que los refugiados y los migrantes somos agentes de cambio. Y hacia eso hemos trabajado muchísimo de poder cambiar esos lenguajes, porque los lenguajes y las narrativas también crean realidades. Y también nos preocupa un poco cómo nosotros logramos imponer
o convencer frente a esa tesis que nosotros podemos no solo ser agentes de cambio, sino también ser agentes productores, ser agentes que transformen, ser agentes que puedan lograr hacer un aporte productivo a la sociedad. Ana Karina, a ver, la migración, como decíamos antes, tiene muchas prismas, muchas visiones. Tú estás en Colombia trabajando, comenta un poco, en Colombia trabajando con migrantes venezolanos, es un entorno latinoamericano. Sí, nosotros estamos trabajando desde Colombia, donde al principio hubo una ola migratoria de población venezolana, luego con el contexto del Darién y la subida hacia los Estados Unidos, comenzaron a llegar migrantes de distintas nacionalidades, inicialmente con una visión de tránsito. Una visión de paso por Colombia, sin embargo, con la crisis que se generó, no solo en violación de derechos humanos en el Darién, sino en toda la subida hacia los Estados Unidos, estas poblaciones empezaron a concentrarse en Colombia y nos vimos en el reto de atender no solo a la población venezolana, sino también a población de distintas nacionalidades, inclusive con el reto del idioma. Empezó a llegar población haitiana, población de Asia, población de China, de distintos países donde teníamos, del Medio Oriente, donde teníamos la barrera del idioma y empezamos a entender que esa migración inicial que recibíamos de la población venezolana tenía con estas otras poblaciones retos importantes de cultura, de idioma, y empezamos a abrir ese modelo no solo a esa población venezolana, sino a migrantes y refugiados de distintas nacionalidades que a lo mejor salen por necesidades de buscar una estabilidad económica y otros que salen porque su vida está en riesgo. Entonces ahí entendimos también que teníamos que abordar las necesidades y las perspectivas de ambas realidades en la migración. Hoy trabajamos en distintos territorios de Colombia de manera presencial, virtual y en jornadas, con componentes de salud, con componentes de medios de vida, con componentes de asesoría jurídica, con componentes sobre todo de resiliencia, de empoderamiento, de volver a hacer que estas personas que pasan por momentos complejos, sobre todo en estos contextos migratorios, por ejemplo en el Darién o en las fronteras donde hay alta vulneración de los derechos humanos, puedan reponerse y puedan entender que se puede crear una nueva vida en la comunidad de acogida. Muchas gracias, Ana. Suni, coméntanos tú, tú estás basada en Europa, estás basada en Madrid, coméntanos tú un poco tu perspectiva desde Europa. Muchísimas gracias. Lo primero quería agradecer y también agradeceros a vosotros dos, a todos los que nos estáis escuchando y a Shoka por invitarnos siempre a todo lo que hacen, que es maravilloso. Y sí, como comentabas, yo el trabajo que hacemos sobre todo en Demos Lab está en España, pero también estamos empezando a tener una mirada europea. Y nosotros somos un laboratorio social que lo que hacemos es buscar resolver los retos sociales a través de procesos de participación ciudadana. Y básicamente esto requiere una colaboración tanto de personas particulares como de empresas como de sectores públicos, ¿no? Alrededor de esta temática, bueno, una cosa que estaba comentando Ana, que es algo que también nos preocupa y nos ocupa, que me ha gustado mucho cómo has formulado la pregunta, ¿qué te ocupa y te preocupa? Son precisamente también las narrativas y cómo esas narrativas pueden expulsar, ¿no? de ciertos espacios públicos, de poder participar en la vida pública a ciertas personas por su condición de migrante o por otro tipo de condicionantes que les ponga en un espacio de vulnerabilidad, ¿no? Sabiendo que estas personas forman parte de la sociedad y que, por lo tanto, necesitan también formar parte de la creación del presente y del futuro. Y yo particularmente tengo una, vamos a decir, una sensibilidad particular, pues porque vengo biográficamente de una familia migrante, no es mi caso, yo ya nací aquí en España y también estudiando antropología social y cultural es muy interesante cómo, bueno, se van reformulando ciertas cuestiones para entender que no deja de ser una sociedad plural, ¿no? Y que creo que la democracia, ¿no? Porque Demos Lab tiene esa palabra de la democracia requiere esa pluralidad y esa participación plural y es una temática que entendemos que está encarnada precisamente en la pluralidad y yo como sensibilidad personal
por mi historia familiar y por, de cierta forma, mantener casi una etiqueta migrante por mi racialidad, es un tema que me ocupa y me preocupa. Muchas gracias, Suni. Vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar un poco de las personas que migran. ¿Qué implica ser una persona migrante? ¿Qué diferentes maneras de ser migrante hay, si es que la hay? ¿Cuáles son las etiquetas que ponemos? Yo, en mi caso personal, yo he trabajado muchos años, he sido migrante, bueno, sí, he sido migrante, he trabajado, he vivido en Estados Unidos, he vivido en algún país asiático, he estado largas temporadas en Brasil. Bueno, yo desde este punto de vista me podría considerar también migrante, pero hay muchas etiquetas aquí. Y entonces un poco, ¿qué implica ser migrante y qué etiquetas hay sobre la migración? Bueno, si te parece a ti ahora, empiezas tú, Suni, y luego pasamos la palabra a Ana. Me ha parecido muy interesante cómo estabas dudando casi de si decir, oye, yo he sido migrante por haber vivido en otros países y creo que eso también es una señal de la mirada que tenemos sobre la etiqueta migrante, ¿no? En el fondo, seguramente cualquier persona que haya vivido fuera se podría considerar una persona migrante, ¿no? Yo he estado viviendo en Estados Unidos, he estado viviendo en Inglaterra y aún así diría que esa etiqueta migrante no la he portado cuando he hecho ese tipo de migraciones. En mi caso personal, por ejemplo, mi padre es extranjero, es británico, que lleva muchísimos años en España y él nunca ha portado la etiqueta migrante y sorprendentemente yo, que no soy una persona migrante aquí en España, muchas veces he portado esa etiqueta por una mirada social, es decir, por cómo me miraba el otro, por mi racialidad, básicamente el color de la piel, que a veces luego se sorprendían con este acento tan madrileño, me decían algo no está cuadrando. He portado muchas veces la etiqueta de migrante sin serlo, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante entender que hay algo simbólico en la etiqueta migrante más allá de la definición que podríamos decir más pulcra, ¿no? Por la definición básica, que sería un desplazamiento, no es lo que te pone la etiqueta migrante en el momento en el que la migración se ha ligado también a un tipo de migración, que es una migración normalmente desde lugares del sur global, y aquí sí que quiero poner la mirada muy situada, es decir, ahora Ana nos contará cómo se vive en Latinoamérica, pero es verdad que aquí en España la etiqueta migrante siempre se pone a ciertas personas que se desplazan que vienen del sur global en general. Es decir, normalmente un europeo que viene a España va a ser un extranjero y una persona que pueda venir de Marruecos puede ser una persona migrante, ¿no? Entonces, es interesante también ver cómo el lenguaje no deja de ser una herramienta de poder y que en esa herramienta de poder hay juegos de dominación, de igualdad y de desigualdad, ¿no? Entonces, aquí ya entramos en algo que es muy interesante, que es la narrativa y cómo las palabras dan realidades, ¿no? Cómo esa palabra migrante ya te pone en una realidad que suele ser una realidad vulnerable, suele ser una realidad exótica desde la mirada del otro, es decir, es un otro diferente a mí, mientras que igual un extranjero no es un otro tan diferente a mí, y ya te posiciona también muchas veces, sobre todo en el contexto europeo, desde un punto, ¿no? de superioridad. Es yo le tengo que acoger, yo tengo que enseñarle, ¿no? Esta manera de ser occidental que entendemos que es la avanzada, ¿no? Y aquí también entra una línea temporal de lo que es lo atrasado y lo avanzado, que también podríamos entrar en diálogo en eso. Todo esto sabiendo que estos son debates, y esto me parece muy interesante porque lo hablamos en nuestra charla previa, debates muy académicos que luego esta persona que viene en una situación administrativa irregular igual no está como para charlar sobre la etiqueta y lo simbólico, sino para poder recibir unos derechos básicos que en muchos casos se le niegan, ¿no? En el siguiente bloque hablaremos algo más de narrativas y lenguaje. Ana Karina, desde tu perspectiva en Colombia y con todos los fenómenos que nos decía, ¿qué implica ser migrante en este entorno?
Mira, yo un poco con respecto al tema de ser migrante, tenía un debate con una persona hace unos días y decíamos, ¿hasta cuándo uno es migrante o refugiado en un territorio? Una persona que lleva 10, 15 años viviendo en Colombia, por ejemplo, y viene de otros países, sigue siendo migrante, sigue siendo refugiado. Pero es que muchas veces asociamos estos conceptos con un constructo social de vulnerabilidad, sobre todo documental relacionado a los documentos que tenemos en el país. Por eso cuando tú das, no, yo viví en otros países, pero yo no necesariamente fui migrante, está asociado mucho a eso, a que probablemente tú viajaste a ese país a trabajar con una documentación en regla y muchas veces quienes nos desplazamos de los territorios de manera forzada, llegamos a los países sin los documentos de origen que necesitamos para optar por un documento regular en los países de destino. Y ahí se empieza a construir todo este concepto de migración. Pero también esa etiqueta que a veces se nos pone tiene que ver con los derechos políticos y civiles que tú puedes ejercer en los países. Hasta dónde tú puedes opinar o ser parte de las decisiones que se toman en ese país, que es tu nuevo hogar, donde estás viviendo, que te afecta todo lo que sucede, pero que al final, por ser migrante, puedes o no puedes opinar o ser parte de un desarrollo de toma de decisiones en el país donde estás acogido. Y con esto que decía Suni del tema de la superioridad y del acogernos, también yo creo que desde la población migrante hemos también hablado de, y yo me quedé reflexionando de nuestra charla previa sobre el tema de integración. Es decir, cuando tú hablas de integración quiere decir que hay dos grupos de personas distintas que tienen que convivir en un territorio y que tienen que aceptarse entre sí. Y nosotros mismos hemos posicionado esa narrativa de integración que en vez de llevarnos hacia un proceso de unificación territorial, nos ha llevado a una discriminación positiva que no sé hasta dónde ha ayudado a que realmente podamos sentirnos parte del país que nos recibe. Muy bien, esto ya nos lleva, Ana Karina, a cerrar un poco con el paso al siguiente bloque. Al final tenemos una gente que se ha desplazado a un nuevo territorio. Allí hay múltiples obstáculos de muchos tipos y en ese territorio hay una serie de gente que convive allí. Entonces aquí hay una serie de interacciones y hacia una sociedad más cohesionada o hacia una sociedad más dividida. Últimamente la migración es una patata caliente en muchísimos sitios. Yo simplemente hacer un par de referencias sobre el uso del lenguaje, ¿no? Trump está hablando de la migración y los denomina, en inglés habla, los denomina aliens. Aliens es, bueno, la denominación que extraterrestres han tenido en todas las películas de Hollywood, los aliens, y no sé si algunos recordaráis Alien el octavo pasajero, la película. Entonces, allá hay una categorización clarísima y un uso del lenguaje clarísimo, ¿no? Esto es una posibilidad. También mencionar que hay países en el Oriente Próximo, Emiratos, varios Emiratos que tienen hasta un 90% de población migrante, pero allí esta población son recursos económicos que vienen a hacer una serie de trabajos y no tienen derechos. Entonces allí migrantes no son personas, se asimilan a recursos económicos, ¿no? Entonces el uso del lenguaje no es neutro. Sería interesante que hablarais un poco cómo veis cómo el lenguaje puede cohesionar o puede dividir. Ana, empiezas tú ahora y Listo, luego sí. vas tú. Luis, con respecto al tema del lenguaje, yo estoy convencida que al final los seres humanos lo que vemos es producto del constructo social que creamos. Si tú le dices a un niño que una manzana es redonda y es amarilla, el niño va a creer que una manzana es redonda y es amarilla, porque es lo que nosotros vamos construyendo como sociedad en el activo relacional de las personas y en la visual de las personas. Entonces, cuando tú le construyes la imagen a la sociedad de qué es un migrante y de cómo se ve un migrante o cómo se percibe un migrante que tiene que ser distinto a mí, eso es lo que queda y es lo que va a reconocer la sociedad de ahí en adelante. Y eso es lo que hace el lenguaje. Al final el lenguaje le pone una descripción a lo que nosotros observamos y eso es parte de lo que dice la neurolingüística hoy en día.
Y desde ahí yo creo que para el tema de la migración específicamente, hoy estamos en un contexto sumamente peligroso que no podemos obviar y que no podemos cerrar los ojos. Cuando en Latinoamérica hace 5 años se hablaba de los migrantes como personas a quienes había que protegerles sus derechos y esta discusión la teníamos, nosotros como migrantes decíamos y tratábamos de poner sobre la teoría narrativa que éramos seres productivos, que podíamos aportar, que podíamos estar, que también podíamos ayudar a desarrollar el país que nos acogía. Y ustedes desde esa perspectiva lo ven un poco desde la explotación de los recursos, pero nosotros lo luchábamos desde el reconocimiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas más complejas que nos ha tocado a los migrantes, por lo menos en América Latina, es el reconocimiento de seres productivos, de seres que podemos aportar y que podemos tener iguales derechos en términos de producir y de construir empresarialmente en los países. Entonces, desde ahí, esa lucha narrativa nos ha llevado a que siempre marcamos el enfoque diferencial, pero ese enfoque diferencial ha sido marcado también en la búsqueda de construir derechos, de poder obtener esos derechos que muchas veces se nos niegan simplemente por tener un pasaporte o no tener un pasaporte de una nacionalidad diferente. Entonces ahí ese constructo social creo que es lo que hace que la gente tome acciones, por ejemplo, de violencia en los territorios hacia un migrante o de exclusión laboral en un territorio específico o inclusive de verte diferente y creer que no puedes opinar porque vienes de un territorio diferente. Pero recordemos que la frontera también fue un constructo social. Lo que diferencia a una persona que nació en Colombia, que nació en Venezuela o que nació en España es la definición de frontera que creamos los seres humanos y que nosotros mismos le pusimos una línea imaginaria a los países. Entonces ahí vemos como todo lo que se crea y todo lo que se actúa y cómo actuamos como sociedad viene de esa narrativa o de ese constructo social que hemos desarrollado los seres humanos. Gracias. Suri, adicionalmente a la pregunta, estoy recibiendo de aquí de una que viene muy en línea con lo que estamos hablando. Dice, cuesta mucho cambiar las narrativas sobre migrantes, sobre la migración, lo cual es frustrante. Si pudieras elegir una sola medida para cambiar estas narrativas, ¿cuál sería? Entiendo que es una pregunta difícil, es el conejo en la chistera, a ver en qué medida podemos identificar algo que sea efectivo en el cambio de narrativas. La verdad que sí, el gran reto y además solo una. Voy a intentar contestar a todo y también a esto, intentando también hacer como tres repuntes muy rápidos porque el tiempo vuela, madre mía. ¿Sí? Me parecía muy interesante. 10 minutos nos quedarían, Bien, más o menos. vale. Intento resumirlo muchísimo. Creo que es muy interesante lo que decías de cómo se utiliza una palabra para alejarlo lo más posible, es decir, ¿qué es lo más lejos de lo humano? Lo alien. Entonces voy a llamar alien a esas personas para alejarlas lo máximo de la humanidad, em, que al final no deja de ser una narrativa que ya hemos escuchado en otros momentos históricos, cuando eran bárbaros, salvajes, eh, incivilizados. Creo que lo que está haciendo Trump es utilizar, ¿no? Y de esto habla muchísimo Edward Said cuando habla en su libro de Orientalismo de cómo se crea el otro, ¿no? Cómo el otro se crea como diferente y cuanto más lejanos de lo mío, que es lo humano y por lo tanto lo bueno, que aquí también podemos entrar en el antropocentrismo, pero no vamos a hacerlo, hace que nos alejemos del otro. Yo creo que una de las grandes, no sé si de las grandes, pero una de las luchas que se hacen ahora en los colectivos de personas racializadas es precisamente intentar romper esta idea de la integración que pone a alguien como superior y a otro como inferior, ¿no? Alguien que de una forma paternalista te enseña cómo tienes que estar y cómo tienes que actuar, ¿no? Lo que se está buscando es igual ir a otros conceptos como convivencia, que nos pongan a las dos personas en igualdad para simplemente compartir diferentes experiencias, ¿no? Y entender que es tan válido y que desde ese diálogo igualitario es como vamos a poder cambiar a través de una reflexión conjunta en la que yo escucho lo que tú tienes que aportar, ¿no? Porque muchas veces parece que como lo que tú tienes que aportar es inferior, ni siquiera lo voy a escuchar. Em,
Entonces se hizo una exposición muy interesante que se llamaba Querían brazos y llegaron personas, que también jugaba un poco con este concepto, ¿no? De cuidado con llevarlo todo a lo productivo, porque entonces nos olvidamos que son personas con muchas otras dimensiones que nos pueden enriquecer desde muchos otros lugares, ¿no? Y yo diría que si tuviera que hacer una medida se me complica, voy a decir varias que me han venido así rápido. Una es, pues, una educación pública de calidad, porque creo que la educación pública de calidad pone en el mismo espacio a personas de muchos contextos y a niños de muchos contextos que desde muy pequeños pueden entender y relacionarse con la diversidad. Creo que eso, el desmantelar lo público, hace que muchas veces se segregue muchísimo más la población. Creo que también hay una parte muy fuerte de representación, es decir, que realmente en espacios públicos haya muchísimas más personas que vienen de muchísimos contextos diferentes que puedan ocupar la televisión pública, las redes sociales, o sea, creadores y creadoras de contenido migrantes, racializados, o sea, necesitamos más representación en películas, series y que no esté todo a un concepto muy concreto de esa persona que tiene una historia como de superación o que viene de un contexto muy vulnerable y ha estado, y parece ser que se le, ¿no? Que es como esta ciudadanía otorgada por la heroicidad, es como tú que has pasado por todo esto y que has ayudado en todo esto, te permito tener derechos por lo que has conseguido. Y, y tiraría también, que creo que es muy importante, una pata muy fuerte de abrirnos todos a un diálogo mucho más plural. Creo que hacerlo en nuestro día a día, ir a diferentes contextos, desde un lugar de igualdad, que creo que es desde la única forma en la que vamos a poder reconocer al otro como un igual y desde ahí crear conversación y tejer conversaciones. Yo creo que este tipo de diálogos en muchos lugares pueden ser una forma también de cambiar la narrativa y de entender la diferencia como una riqueza y, y de entender también todo el valor y no solo productivo, ¿no? Como todo el valor simbólico de simplemente Humano. cuerpos, cuerpos que están en relación y desde el cuerpo en relación a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Yo me atrevería a lanzar una nueva. Nosotros en la Fundación esta Barcelona Actúa trabajamos básicamente con gente que viene del África y con gente que viene del África a mí me ayuda y a veces sale. No nos olvidemos que Europa es un continente rico, África no lo es. Nosotros hicimos la revolución industrial a través de mano de obra de esclavos y se hizo la revolución industrial en Europa. Luego nosotros colonizamos todos estos países y esto nos hizo más ricos y a ellos les hizo más pobres. Entonces, aquí tenemos, nos guste o no, una deuda histórica y yo pienso que esto es una narrativa que no está claro. Esto es revisar la historia y revisar la historia en Europa o en ciertos países, pues como que no toca, no hicimos ningún pecado. A ver, soy consciente del tiempo, entonces la última pregunta, muy rápido, os pediría muy rápido. Al final todos somos personas, todos anhelamos un futuro mejor, que un poco, ¿cuál es el espacio de unión? O sea, al final es, podemos, de cara a ir a una sociedad mucho más cohesionada o a una sociedad mucho más dividida, ¿qué nos uniría para conseguir una sociedad más cohesionada? Y os pido que seáis relativamente breves. Ya sé que estas preguntas no son fáciles, pero bueno. Bueno, Luis, si quieres, yo lo hago muy breve. Yo creo que Ana, sí. vernos en el espejo, que somos seres humanos, que somos personas, que cada uno de nosotros tiene historias compartidas y que al final venimos del mismo sitio. Yo tengo raíces españolas, yo tengo raíces latinas y al final nos convierte en ciudadanos del mundo. Si empezamos a entender que ese concepto, porque somos seres humanos, porque somos personas, porque somos historia, somos experiencias, que caminamos, puede ser un punto de unión para entender que podemos cohesionar una sociedad diferente y a lo mejor eso inclusive puede acabar otros conflictos no migratorios en el mundo
como las guerras que en este momento nos azotan o los conflictos armados. Tony. Yo recogiendo lo que has dicho, que me parece muy importante, que es el hecho de que Europa se enriqueció gracias al trabajo y al expolio de muchos países, creo que ahí hay una herida histórica, hay una deuda histórica que creo que para sanarla hace falta un reconocimiento, creo que tenemos que pasar por ese reconocimiento de reconocer la herida y desde ahí se podrá sanar esa herida y podremos entrar al diálogo y a la relación desde otro lugar. Muy bien. Se nos agota el tiempo, es un tema que podríamos estar mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Ana Karina, muchísimas gracias, Suni, por este diálogo de calidad y muchas gracias a todas y a todos por conectarse y participar. Recordaros que en el canal de YouTube de Ashoka podéis acceder también a este vídeo. Finalmente, a través de nuestras redes sociales comunicaremos la temática de los próximos diálogos y sin más, despedirnos. El próximo diálogo ya será en septiembre. Pues hasta septiembre todo y muchas gracias a todas y a todos.